A mí, cuando me escribió el padre Manuel, me dio este tema: el ministerio presbiteral y la pastoral en estado de misión permanente en las iglesias locales. El tema, como comprenden, es amplio y complejo, muy complejo. Pero es un tema que concuerda bien con la Evangelii Gaudium, la alegría de creer. En el número 25 se nos recuerda algo importante para nuestros ejercicios. Dice el Papa: espero que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera. Conversión pastoral y misionera, que no puede dejar las cosas como están. Ya no nos sirve una simple administración. Constituyámonos en todas las regiones de la tierra en un estado permanente de misión. Por lo tanto, tenemos que superar el ministerio funcional y tendremos que llegar a un ministerio existencial, que es lo que comportará la conversión. Yo no les voy a hablar de la encíclica, de la exhortación apostólica, no les voy a comentar esto todo el tiempo, sino que algunas referenciaré, pero entraré sobre todo en la dimensión de unos ejercicios espirituales. Y luego, el documento de Aparecida, el documento conclusivo, nos recuerda unas cuantas cosas que me parece importante tenerlas presentes como marco donde nosotros vamos a desarrollar los ejercicios espirituales. Y decía así el documento final: esperamos, puntos suspensivos, ser una iglesia viva, fiel y creíble que se alimenta en la palabra de Dios y en la Eucaristía. Esperamos vivir nuestro ser cristiano con alegría y convicción como discípulos misioneros de Jesús. Esperamos formar comunidades vivas que alimenten la fe e impulsen la acción misionera. Esperamos valorar las diversas organizaciones eclesiales en espíritu de comunión. Esperamos promover un laicado maduro, corresponsable con la misión de anunciar y hacer visible el reino de Dios. Y esperamos impulsar la participación activa de la mujer en la sociedad y en la Iglesia. Era una espera, es un deseo, en definitiva, que nos compromete a todos a buscar en la perspectiva correcta. Las palabras tienen un significado diferente para quien las escucha y para quien las dice, y entre nosotros. Y por eso yo he pensado que lo más importante en esta introducción que voy a hacer es que centremos bien el sentido de la misión. ¿Qué entendemos por misión? ¿Verdad? ¿Qué entendemos por misión? Hoy, por ejemplo, pues en la Iglesia se habla de nueva evangelización. Sin embargo, cuando uno recorre las iglesias, pues ve que se hace lo mismo de siempre. Hablamos de nueva evangelización, pero seguimos realizando las mismas actividades e incluso a veces con la misma orientación. Hasta tal punto que ciertos movimientos parecen volver a las prácticas de cristiandad. Hablan de nueva evangelización, pero vuelven a las prácticas de cristiandad. Por eso necesitamos, a mi entender, desde el primer momento de nuestros ejercicios, clarificarnos un poquito sobre qué entendemos por misión, y es una llamada a hacer pues un examen de conciencia. ¿Qué entiendo yo por misión? En el marco de estos ejercicios espirituales, lo importante es que abramos nuestro ser, y escúchenme bien,
y nuestro hacer también, no solamente nuestro ser, sino también nuestro hacer, a la acción del Espíritu, al seguimiento gozoso de Jesús, el Hijo enviado por el Padre para llevar a cabo su obra, la obra del Padre. Jesús viene a llevar a cabo la obra del Padre, no la suya. La Iglesia tendrá que llevar a cabo la obra del Señor, no la suya, la del Señor. Y eso nos obliga a ahondar en nuestra búsqueda. Jesús no vino a cumplir su propio programa, sino a llevar a cabo la obra del Padre. La obra del Padre. Esa obra que comienza en la creación, pero que se prolonga a través de la liberación. Una liberación para llevarnos a una plenitud de vida y hacernos realmente hijos de Dios. Yo no les buscaré métodos de pastoral. Sería por mi parte un atrevimiento y ofenderles a ustedes. Cada iglesia local tiene que encontrar sus caminos. La creatividad no nos vendrá de arriba. La creatividad tiene que venir de nuestras comunidades. Y sin duda, pues ustedes a veces son mucho más creativos que nosotros. Entonces no les voy a hablar yo de métodos de pastoral ni de esto. Pero sí les hablaré de la acción que reclama de nosotros la misión y la creatividad que reclama de todos y cada uno de nosotros. Ahora bien, y me permitirán que les haga un paréntesis, como es una introducción, el misionero es un hombre de acción. Desde la contemplación tiene que ser un hombre de acción. Pero en modo alguno un activista. Y conviene que precisemos bien qué significa ser hombre de acción y qué significa ser activista. Y cuando me refiero al activismo no me refiero a hacer muchas cosas. Se puede ser un vago y ser un activista. Y se puede hacer muchas cosas y ser un hombre de acción. ¿Qué diferencia el activista del hombre de acción? El activista es aquel que fija un camino, fija unos métodos y pide a todos los demás que los cumplan. Y en eso los sacerdotes podemos tener el peligro de ser activistas en nuestras parroquias, ¿no? Fijamos un programa y exigimos a todos que se cumpla. El activista se presenta como el empresario de la acción pastoral. Fija metas y objetivos y los impone a los demás. A veces no los cumple él, pero los impone a los demás. Y el activista entonces facilita mucho tres cosas, a mi entender. Por una parte, la crispación de unos y de otros. Por otra parte, el desánimo. Y hay mucha frustración a veces porque no llegamos a cumplir los programas que nosotros mismos nos hemos dado y establecido. E incluso entre los sacerdotes hay una depresión muchas veces, la depresión, porque no alcanzamos las metas que nos hemos fijado de antemano. Bueno, saludamos a los que llegan de Tula. Buenas tardes. Buenas tardes. Estábamos hablando de el activista, ¿no? El activista además arruina la fraternidad y arruina la comunión profunda, porque
la comunión supone diversidad en la unidad. Y el activista fija unos caminos para que todos avancen por ellos. El hombre de acción está abierto a la iniciativa del Espíritu y busca conocer por dónde camina el Espíritu para hacerse su colaborador. Es un colaborador del Espíritu en las muchas acciones y funciones que tiene que llevar a cabo. Jesús de Nazaret fue un hombre de acción, jamás un activista. Saulo, antes de su conversión, era un activista. Imponía a todos sus esquemas religiosos, ¿verdad? Incluido a Dios, porque Dios tenía que avanzar en ese camino. Después de la conversión, Saulo será un hombre de acción. Un hombre de acción, pero no un activista, que es muy diferente. Un hombre de acción que se moverá, que viajará, que buscará, etcétera, etcétera, y que irá haciéndose creativo. Hoy nosotros, ante la multiplicidad de tareas que podemos tener, quizá nos sintamos agobiados, ¿verdad? Tenemos tantas cosas que hacer. Si descubrimos mejor el sentido de la misión, quizá nos sentiremos más gozosos y menos aplastados por las muchas acciones y actividades que tendremos que hacer. Yo les recuerdo, para empezar, el texto que leímos el día de nuestra ordenación. En la iglesia leyeron un texto el día de nuestra ordenación en la misa, y recuerdan ustedes que era Lucas capítulo 4, versículo 16 y siguientes. El Espíritu del Señor, ¿verdad?, me envía a evangelizar a los pobres, a liberar a los oprimidos, etc. Conocen el texto de memoria y entonces no hace falta. Y con esa expresión tan bonita, hoy se cumple esta escritura entre vosotros. Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios y toda nuestra acción tendrá que llevar al cumplimiento de las promesas de Dios en favor de la humanidad. Fíjense que ese texto es precioso para mostrar el camino de nuestro ministerio. La evangelización, la misión, es la proclamación entonces de una buena noticia que se está realizando aquí y ahora en el hoy de Dios. Se está realizando. Y por eso incluye siempre palabras y obras. No bastan las palabras, tampoco bastan las obras. La evangelización se convierte así, o la misión si quieren, en acción divina y humana. Es una acción divina y una acción humana. Y para adentrarnos entonces en la perspectiva de la misión, tendremos que recordar 3 horizontes en los cuales nos tenemos que situar. El horizonte cristológico, por eso tendremos una meditación o 2 sobre Jesús misionero, ¿verdad? El horizonte neumatológico. No olvidemos que el Espíritu Santo es el protagonista de la misión. Entonces tendremos alguna meditación sobre esto también, ¿verdad? Y el horizonte eclesiológico. No evangelizamos aisladamente, sino que en la iglesia, en la comunidad. Por eso la evangelización de los pobres, a la que se nos ha confiado, es un regalo de Dios, no es una obligación, como a veces lo presentamos, sino que es el cultivo de una gracia. El cultivo de una gracia que nos lleva a colaborar con el Señor. En medio de un mundo secular, como
hoy estamos viviendo, ¿no? Quizá ustedes todavía se salvan un poquito más, pero nosotros en España y en Europa es un mundo secular, ¿verdad? Tenemos que recuperar esta triple dimensión si queremos realmente desarrollar la misión. Sobre todo la neumatológica tendremos que recuperarla profundamente para poder avanzar y progresar. Bueno, por eso yo les presento 3 o 4 puntos para la meditación en esta tarde, a partir de aquí, que este es en el marco donde yo voy a desarrollar los ejercicios. Y el primer punto para la meditación que les presento es la impronta trinitaria de la misión. La misión tiene una impronta trinitaria que tenemos que recuperar y les diré enseguida por qué. El Concilio Vaticano II, en el decreto de las misiones, recuerda esta impronta trinitaria de una misión que no se da a la Iglesia, sino que la Iglesia recibe y acoge. Porque a veces hablamos de la misión de la Iglesia, ¿no? Pero no es exacto hablar de la misión de la Iglesia. La misión viene de Dios, es de Dios. Es de Dios. Por eso el texto del decreto Agentes, en el número 2, se lo recuerdo porque me parece importante para descubrir justamente esta impronta trinitaria. La Iglesia peregrinante, y subrayen bien el verbo, es misionera. Y escuchen, misionera por naturaleza, por su naturaleza, puesto que toma su origen de la misión del Hijo y del Espíritu Santo según el designio de Dios Padre. Por eso es misionera la Iglesia, no porque lo diga el Papa, sino porque toma su origen de la misión del Hijo y del Espíritu Santo, cuya fuente es el Padre. Y por eso la identidad de la Iglesia es la identidad misionera, y si no, degradamos la identidad de la Iglesia. Pero ustedes lo mediten, yo no les voy a convencer de nada, ¿verdad? No es mi misión convencer, sino recordarles. Y continúa esto, según el designio de Dios Padre. Pero este designio dimana del amor frontal o de la caridad de Dios Padre, que siendo principio sin principio, engendra al Hijo y a través del Hijo procede el Espíritu Santo por su excesiva y misericordia, benignidad, creándonos libremente y llamándonos además sin interés alguno a participar con Él en la vida y en la gloria. Difundió con liberalidad la bondad divina y no cesa de difundirla de forma que Él es el creador del universo y se haga por fin todo en todas las cosas, procurando a un tiempo su gloria y nuestra vida. Pero plugo a Dios llamar a los hombres a la participación de su vida, no solo en particular, excluido cualquier género de conexión mutua, sino constituirlos en pueblo en el que sus hijos que estaban dispersos se congreguen en la unidad. La misión entonces arranca de Dios, no de nosotros. Arranca de Dios, y esto es lo importante. Insisto pues, la misión es intrínseca al ser auténtico de la Iglesia, de la comunidad de los discípulos misioneros. Es intrínseca. No se puede ser cristiano sin ser misionero. Eso, Aparecida, ¿verdad? Es muy curioso que cuando lee uno el discurso de Benedicto XVI habla discípulo y misionero. Luego en el texto se viene a decir discípulo misionero. Se quita el i, como si fuera un añadido a lo de discípulo, ¿verdad? Es discípulo misionero. Por eso la misión introduce a la Iglesia, y escúchenlo bien para meditarlo, introduce a la Iglesia en la dinámica del amor frontal de Dios.
El amor tiene una dinámica. Y la Iglesia es misionera en la medida que entra en esa dinámica del amor frontal de Dios. Un amor que le lleva a Dios no a darnos cosas, sino a darse, a entregarse. No viene a revelarnos cosas Dios, es la autodonación de Dios. La autodonación en su Hijo. En su Hijo. Por eso el misionero es una persona que se dona y que es dado por Dios al mundo. Y ahí es donde arranca nuestra conversión, ¿verdad? Porque tenemos que llevar ese dinamismo profundo. La Iglesia es el pueblo que nace de la misión, de la donación de Dios mismo, y por eso en Cristo, nos recuerda el Concilio Vaticano II, en Cristo la Iglesia tiene que ser signo e instrumento de este amor de Dios. Evidentemente que tendremos que desarrollarlo a través de funciones, pero la misión arranca del dinamismo del amor del Padre. Un amor gratuito. Un amor que no busca más que afirmar al otro. Un amor que ama para salvar, no para condenar. Un amor que se pone en camino. Porque Dios no ha cesado de salir a buscar al hombre desde el primer momento. El hombre le da la espalda y Dios se pone en camino para buscar al hombre. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es la primera palabra de Dios dirigida al hombre. ¿Dónde estás? Ese amor es el que nos pone en camino siempre hacia el otro. Por eso la expresión una iglesia en salida no es más que la expresión de un amor que sale a buscar, que sale a buscar. Una iglesia de puertas abiertas, entonces, es una iglesia para que la comunidad salga a buscar, no solamente para dejar entrar a todo el mundo, sino para salir a buscar. Es el amor que nos pone justamente en camino. Y ese amor se ha precisado, sobre todo, en el envío de su Hijo Jesús. Nosotros olvidamos que la encarnación es obra del envío del Padre. El tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo es un envío. Jesús no viene por su cuenta. Y sobre todo el texto de Romanos capítulo 8, versículo 3, ¿verdad?, que tenemos que meditar. Dios envió a su Hijo en una carne semejante a la del pecado, para destruir el pecado, no al pecador, sino para destruir al pecado en la propia carne. Y eso es lo que fija justamente el dinamismo y el camino de la misión. La salvación, por lo tanto, es la obra de la Trinidad, donde se nos recuerda que no somos del mundo, pero somos enviados al mundo. Somos enviados al mundo. No se nos dice enviados a la Iglesia, se nos dice enviados al mundo. Y al mundo tal como es. Al mundo tal como es. Bueno, este era el primer punto para su meditación. Yo hasta qué momento puedo abusar de su atención. 20 minutos más. Bueno. El segundo punto que yo quería plantearles para la meditación. Evangelizar, entonces, es la razón de ser de la Iglesia. La finalidad de la Iglesia no es crecer ella misma. No es crecer ella misma, sino justamente evangelizar. Y nos lo recordaba profundamente
Pablo VI, ¿verdad? Pablo VI es el que está detrás del Papa Francisco y detrás de muchas. Les recuerdo lo que decía ya Pablo VI en el número 14 de Evangelii Nuntiandi, en el número 14. Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia. La dicha y vocación. La alegría, ¿verdad? La dicha, el gozo, eso es lo que constituye. Y vocación, por lo tanto, no es una cosa que ella se da a sí misma, sino vocación propia de la Iglesia. Su identidad más profunda, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar, es decir, para predicar y enseñar, ser canal del don de la gracia, reconciliar a los pecadores con Dios, perpetuar el sacrificio de Cristo en la Santa Misa, memorial de su muerte y resurrección gloriosa. La Iglesia existe para evangelizar, para la misión. Y por eso la Iglesia tendrá que vivir continuamente la acogida del Evangelio y dejarse evangelizar, pero dejarse evangelizar para evangelizar. Si no estuviéramos evangelizados, nunca podríamos evangelizar a los demás. Y para esto, ¿qué tiene que hacer la Iglesia?, nos dice el Papa. Pues abrirse a la acción del Espíritu. Porque la Iglesia tendrá que avanzar continuamente desde el Espíritu, ya que el Espíritu es quien conduce la misión de Jesús. El Espíritu es quien condujo la misión de los profetas. El Espíritu es quien conduce la misión de los apóstoles y es el Espíritu quien tiene que conducir nuestra misión. De otra forma, tendríamos el peligro de confundir la misión con la propaganda religiosa o con el proselitismo. Y la misión es lo más distante de la propaganda religiosa y del proselitismo. La misión, en el fondo, es llevar a los hombres a la vida, a la fuente de la vida y a la fuente de la libertad, para que ellos puedan dar una respuesta responsable ante Dios. De ahí que en la misión no tratamos de convencer a nadie, ni de manipular las conciencias, sino de aportar una buena noticia. Y la buena noticia a mí me gusta resumirla en una palabra: Dios está por el hombre. Es una palabra no mía, sino de San Pablo en el capítulo 8 de la Carta a los Romanos, en el versículo 31. Dios está por el hombre. Por eso la Iglesia evangeliza si está por el hombre. Si pretendiera dominar sobre el hombre, no evangelizaría. Estaría haciendo proselitismo. Pero ese Dios que está por el hombre. Y Pablo VI lo subrayó muy bien cuando dice: ¿y qué hace la Iglesia? Hace cristianos libres y dedicados a la liberación de sus hermanos. Dedicados a la liberación de sus hermanos. La libertad. Segundo punto, pues, la Iglesia, ¿verdad?, no se da la misión, la recibe. Entonces, la misión es una cuestión de fidelidad a Dios y de obediencia a Dios. De fidelidad y de obediencia a Dios. No se puede ser fiel a Dios si no anunciamos justamente la buena noticia. Tercer punto para su meditación. La misión del presbítero es
formar comunidades misioneras, impulsar a nuestras comunidades para que vivan su identidad profunda. Fíjense ustedes que ha habido un problema en la Iglesia, si me permiten, ¿verdad? Esto no es para la meditación, pero es para la reflexión. Ha habido un problema de que en un momento dado nos planteamos la cuestión de la identidad eclesial, la identidad. Y eso nos ha llevado a tomar unas decisiones, etcétera, etcétera, que no vienen ahora al cuento, ¿verdad? Bueno, pues la identidad de la Iglesia es ser misionera, no afirmarse ante el mundo, mucho menos frente al mundo, mucho menos contra el mundo, sino que justamente la identidad misionera hace que la Iglesia se ponga al servicio del mundo, para que este mundo alcance su plenitud, para que este mundo avance hacia su realización. El presbítero, entonces, tendrá que poner a la Iglesia en estado de misión. Pero eso supone que nosotros estamos en estado de misión, evidentemente. Si no, no podremos hacerlo. Y aquí sí vale la pena el que releamos un trozo del número 30 de la alegría del Evangelio. Dice así el Papa: es la Iglesia encarnada en un espacio determinado, provista de todos los medios de salvación dados por Cristo, pero con un rostro local. Su alegría de comunicar a Jesucristo se expresa tanto en su preocupación por anunciarlo en otros lugares más necesitados, como en una salida constante hacia las periferias de su propio territorio o hacia los nuevos ámbitos socioculturales. Procura estar siempre allí donde hace más falta la luz y la vida del resucitado, en orden a que este impulso misionero sea cada vez más intenso, generoso y fecundo. Exhorto también a cada iglesia particular a entrar en un proceso decidido de discernimiento, purificación y reforma. Bueno, pues estos son los ejercicios. Vamos a entrar en un proceso decidido de discernimiento, tenemos que discernir, de purificación y reforma. Y reforma de nuestro ser, pero también de nuestro hacer. Esto puede entrañar sus dificultades y sufrimientos, pues nos lo tenemos que decir, no cambiamos la mentalidad de un día a otro. A veces hace falta generaciones, ¿verdad? Y tenemos que trabajar mucho. Es preciso buscar nuevas formas de vivir. Yo les apunto 4 o 5. Que me parece que tendrían ustedes que buscar. Yo no les voy a dar la receta porque no la tengo, y aunque la tuviera no se la daría, ¿verdad? No os la voy a dar esto. Primero, tenemos que trabajar mucho para ir a los que están lejos. Recuerden Lucas 14, cómo Dios envía a su siervo a buscar a las plazas, a las calles, y cuando han terminado, y ahora salgan ustedes a los caminos y a las encrucijadas. Es decir, cada vez vayan más lejos a buscar a todos para invitarlos. ¿A qué invitarlos? A la fiesta. No se trata de culpabilizar a nadie ni de angustiar, sino de invitar a la fiesta. Primero. Segundo, será importante que ayudemos a todos a encontrar el camino de su verdadera vocación. No se trata de uniformar ni de hacer a todos iguales, sino que cada uno encuentre su camino. Por eso el concilio nos lo recordaba. Fíjense ustedes lo que decía ya el concilio en Presbyterorum Ordinis en el número 6. Atañe a los sacerdotes, en cuanto educadores en la fe,
el procurar personalmente o por medio de otros que cada uno de los fieles sea conducido en el Espíritu a cultivar su propia vocación según el Evangelio, a la caridad sincera y diligente y a la libertad con que Cristo nos liberó. De poco servirán las ceremonias, por hermosas que sean, o las asociaciones, aunque florecientes, si no se ordenan a formar a los hombres para que consigan la madurez cristiana. En su consecución les ayudarán los presbíteros para poder averiguar qué hay que hacer o cuál sea la voluntad de Dios en los mismos acontecimientos grandes o pequeños de la vida. Es muy importante, entonces, justamente cuál es la misión, no son las ceremonias, etc. En tercer lugar, las prioridades. Las prioridades, el concilio ya nos recordaba que son los pobres y los jóvenes. Las prioridades no quiere decir que excluyamos a nadie, ¿verdad? No excluyamos, pero no nos dejaremos acaparar. No se trata de eso. En cuarto lugar, se trata de formar la comunidad cristiana. En quinto lugar, poner a las comunidades en estado de misión y salida. Último punto para la meditación. Somos enviados en Cristo. Somos enviados en Cristo, nosotros los presbíteros. Eso es lo que incluye y significa la sacramentalidad. Fíjense ustedes que la sacramentalidad no es lo mismo que ser ejemplares, no es lo mismo. El único que nos puede hacer realmente sacramentos es el Espíritu Santo. Ni es la coherencia, ni es eso. San Pablo era signo sacramental de la salvación de Cristo, diciendo que era el primero de los pecadores rescatados. Y nosotros somos los primeros de los pecadores rescatados. Entonces, no atosigaríamos a los demás. Bueno, este estar en Cristo supone abrirse a la acción continua del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede formar a Cristo en nosotros. Y yo creo que aquí tenemos todos la tentación del voluntarismo. Yo voy a seguir a Cristo. No. Es el Espíritu Santo el que puede formar a Cristo en nosotros. Y por lo tanto tendremos que abrirnos continuamente una y otra vez al Espíritu. San Pablo nos recordará que el ser cristiano es un ser en Cristo. En Cristo. Y nosotros justamente seremos sacerdotes en la medida que estemos enraizados y radicados en Cristo Jesús. En conclusión, entonces, de esta primera meditación, yo les propongo unos textos para que ustedes busquen y mediten, porque lo que yo les he dicho tiene poca importancia. Lo importante es lo que el Espíritu les diga. Entonces, busquen. Y son unos relatos de vocación que se nos proponen a todos nosotros. Los textos que les propongo de meditación. Marcos, capítulo 1, versículo 16 al 20. El Señor nos convoca para hacernos pescadores de hombres. Pues entonces tendremos que ver eso. También les recuerdo el texto de Marcos, capítulo 3, versículo 13 al 19, donde se nos recuerda que somos llamados para estar con Cristo, para enviarnos a predicar, con poder de expulsar demonios y por lo tanto de luchar, ¿verdad?, por transformar el mundo. Y luego pueden verlo también en Marcos, me he quedado en Marcos, en el capítulo 16,
versículos 14 al 20, que es la misión de los discípulos. Vayan por todo el mundo, ¿verdad? Vayan por todo el mundo. Y el Señor colabora con nosotros. Es muy curioso cómo termina el Evangelio de Marcos, porque insiste en que Jesús colabora con nosotros. No somos nosotros los que colaboramos, sino que colabora con nosotros. Y les haría 3 preguntas para la meditación, partiendo de esos textos. La primera: ¿qué conciencia tengo de ser enviado en Cristo y con Cristo? ¿Qué conciencia tenemos de ser enviados en Cristo y con Cristo? Segunda pregunta: ¿cómo entiendo la misión? ¿Cómo entiendo la misión? Y tercera pregunta: ¿qué me ayuda y qué me obstaculiza para vivir la misión de llevar la buena noticia a los pobres? Hay cosas que nos ayudan y algo que nos obstaculiza. Pues, ¿qué nos ayuda y qué nos obstaculiza?